nombre es Ariel y vamos a intentar resolver un problema que en principio parece no suponer inconvenientes. La idea de hoy es hacer un balanceador de carga. Y cuando digo un balanceador de carga, digo un único balanceador de carga, y eso tiene algo especial, por decirlo de alguna manera, que tenemos que resolver para que exista un único y no múltiples balanceadores. En principio voy a crear una clase que se llama LowBalancer, ¿sí? Y podemos decir que este balanceador tiene un montón de servidores registrados o nodos o instancias, como quieran llamarlo, y lo vamos a modelar de la siguiente manera. Existe una clase server con un atributo que puede ser address, por ejemplo. Cuando digo address, vamos a simplificarlo, vamos a modelar este string o dirección como si fuera una IP normal de la red. Y además, ya que estamos, vamos a hacer un getter y un setter de address. Y el balanceador tiene que tener una lista de nodos registrados. Ok. Bien. Y podemos decir que cada vez que creamos el balanceador, vamos a crear una dirección para cada uno. Bueno, podría haber hecho directamente. Vamos a usar directamente la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, bueno, y si uno quiere hacer un balanceador de carga, por decirlo de alguna manera, debería tener un acceso a que le dé una instancia típica para poder, no sé, emitir un request, una solicitud web, lo que fuera. Entonces vamos a crear un método que devuelve un server específico. ¿Qué es server? Bueno, para simplificarlo vamos a hacer un algoritmo muy sencillo, muy sencillo. La idea es que me dé un server al azar, y para eso podríamos hacer directamente algo así. Vamos a agregar la referencia. Ok, entonces en principio nuestro balanceador parece funcionar. Si yo tuviera que utilizarlo, no es más que crear una instancia y tener a mi servicio alguna de ellas. No parece tener inconveniente. Si uno arranca este programa, no debería tener problema en dar alguna instancia entre 2 y 6, o server, como quieran llamarlo. La 3, 5, etcétera. Ok. Bueno, realmente esto parece estar funcionando, nuestra simulación de un balanceador de carga.
para lo que ustedes quieran. La idea es que dé un conjunto de servidores. ¿Cómo realmente resolvemos el problema de que exista una única instancia? Nosotros queremos un único balanceador, no queremos tener varios corriendo en nuestra aplicación. Entonces, decir que no queremos varios puede suponer que no querer varias instancias al mismo tiempo de este balanceador. Si ustedes se fijan, la posibilidad de hacer new de la instancia, cada vez que utilicemos este operador va a crear una nueva referencia, por lo tal existirán múltiples instancias corriendo en un hilo de ejecución, en este caso dentro de esta aplicación de consola. Bien, ¿cómo solucionamos eso? La primera que se me ocurre es decir, ¿por qué por ejemplo no privatizamos el constructor? Entonces, al privatizar el constructor, ya directamente el cliente de este conjunto de clases no tiene disponible la creación de un nuevo objeto, por lo tanto no existiría otra referencia a este balanceador. Pero si no la puedo instanciar, no puedo tener mi primer balanceador. Entonces estamos frente a un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, ¿qué es tal si, porque el problema parece estar en el new, decidimos que existe un responsable de generar esta instancia, y ese responsable podría llamarlo dame la instancia, obtener la instancia, de alguna manera, con un método quizás que sea getInstance, por ejemplo, y este encargado sea el de retornar una nueva instancia del balanceador. Por lo tanto, al ser privado, el constructor, si yo de alguna manera lograra acceder a este método sería el encargado y no habría problema. Fíjense que no hay problema en hacer un new de la instancia dentro del mismo scope de la clase en sí. Pero ¿qué pasa? Para usar este método es necesario generar una instancia, porque es un método de instancia y no de clase. Entonces habría que pensar quizás en esto como un método de clase. Entonces ya de esta forma podríamos usar directamente como método de clase la posibilidad de crear una instancia y problema resuelto. ¿Realmente el problema está resuelto? No, porque de la misma manera que alguien podría hacer new, alguien con el mecanismo de llamar a este método puede generar múltiples instancias guardándolas en varias variables. Entonces, el problema que hay que resolver, además de cómo se crean las instancias de esta clase, que es anecdótico el balanceador, podría ser cualquier otra, el problema acá es resolver cómo realmente puede existir una y de qué manera hago que el desarrollador o el cliente se abstraiga de toda esa problemática. Entonces se me ocurre en principio tener una variable. Parece ser que el camino es tener una firma de un método estático. Entonces podríamos decir que podríamos tener, ya que estamos, voy a hacer privado estas cosas. Podríamos decir que podríamos tener una instancia por default en null y del balanceador, y tiene que ser estático porque ya directamente la firma es de clase, perdón, el método es de clase. Entonces si alguien alguna vez hace uso de getInstance, algún cliente, ponemos el valor y listo. Entonces fíjense como la primera vez únicamente si la instancia es null la crea, y si no retorna siempre la misma. Sí. De esta manera el problema está solucionado. Siempre getInstance va a contener una única instancia en este hilo de ejecución. Bien, si les gustó el video, comenten, denle like, suscríbanse para más información. Tienen los datos ahí abajo en la descripción, y comentarios son bienvenidos. Desde ya,
Muchas gracias. Nos vemos en otro video.